¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Poe el Alquimista y una nueva edición de Sobrenatural. Hoy vamos a conocer algunas historias curiosas de la mano del investigador onubense Fernando García. Y como siempre digo, esto de investigar mucho, de moverse mucho, da al final pues para vivir muchas experiencias curiosas, anecdóticas, misteriosas. Hoy quizás nos vamos a centrar más en la anécdota más que en el misterio puro y duro. Fernando, bienvenido al canal Poe el Alquimista. ¿Qué tal? Un saludo y muchas gracias por estar aquí en este espacio tuyo. Bueno, parece que la primera experiencia anecdótica, porque hoy nos vamos a centrar, como digo, más en la anécdota, ocurre cuando eras bien pequeño, ¿no? Porque hablas de un suceso o una experiencia en la cual te enfrentas dentro de un cementerio, ¿verdad? Bueno, eso es de las primeras experiencias que tuve. Eso, bueno, teníamos muy poca edad, no teníamos ni siquiera vehículo. Nos dejaban en el cementerio a lo mejor el fin de semana a las 10 o las 11 de la noche y después venían a recogernos a las 3 de la madrugada, ¿no? Y tuvimos una experiencia muy anecdótica y bueno, la verdad es que eso nos marca, ¿no?, para seguir después buscando pues explicación a las cosas que ocurren, ¿no? Estábamos intentando hacer psicofonía, o lo que nosotros entendíamos por psicofonía, por aquel entonces, los chavales. Bueno, estábamos en el cementerio y en eso que, bueno, situamos una grabadora de periodistas, de las primeras que salieron, en una tumba, nos alejamos unos metros, siempre controlándola con la vista, y empezamos a formular algunas preguntas. Bueno, al cabo del tiempo, pues decidimos pedir que se manifestara de alguna manera. Y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando de la tumba vimos que una silueta negra se movía, ¿no? Nos quedamos todos allí perplejos, ¿no? Nos fuimos acercando poco a poco y a la vez nosotros pues seguíamos diciéndole que se manifestara de alguna manera, ¿no? Ya, imagínate la situación, chavales de 12 o 13 años, completamente de noche en el cementerio. Y bueno, cuando estábamos a escasos 2 o 3 metros, dijimos, bueno, si de verdad estás aquí, danos una prueba de tu existencia. Y en eso que aquella silueta negra se vino hacia nosotros. O sea, te puedes imaginar la estampida que dimos allí en el cementerio, todos corriendo, y ya después cuando salimos, bueno, nos fuimos allí encarando un poquito, bueno, vamos a ver lo que es, porque había que recuperar la grabadora. Bueno, fuimos poco a poco hasta la tumba otra vez y por fin descubrimos que lo que se había movido era uno de los plásticos que envolvían un ramo de flores, porque precisamente había movido la noche de los difuntos, ¿no? Y yo creo que aquello pues nos marcó en cierta manera pues el ir a investigar y bueno, no tomar a priori por un susto o por una impresión, pues dar por hecho algo que luego no es, ¿no? Sí, es cierto, es importante ese detalle porque a veces cuando uno va a un lugar de apariencia siniestra como que está un poco sugestionado y cualquier tipo de sonido, cualquier tipo de movimiento como que se achaca algo paranormal y a veces es interesante poner sobre la mesa las opciones más lógicas, que puede ser una paloma, que puede ser el reflejo de un coche y eso lo aprendiste bien de pequeñito. Pero me surge una pregunta con todo esto, Fernando, con 12 o 13 años, ¿no te daba miedo meterte en un cementerio en mitad de la noche? Hombre, íbamos con ese miedillo, pero si te digo la verdad, yo siempre he sido muy valiente para ese tipo de cosas, ¿no? Te digo, vamos, que íbamos sin coche, ¿no? Imagínate el cementerio de Huelva, que está pues a 2 o 3 kilómetros de la capital, nos dejaban allí en un coche, el padre de uno de nuestros amigos se marchaba, y bueno, le decíamos, venga, pues ven a buscarnos a las 3 de la madrugada, por ejemplo, ¿no? Y pasábamos toda la noche allí en el cementerio, ¿no? Teníamos la suerte de que por aquel entonces una compañera nuestra de clase, pues el padre era el que trabajaba de conserje en el cementerio y previo aviso pues nos dejaba la puerta abierta, ¿no? O sea que no nos saltábamos la valla, ¿no? La saltamos, pues se nos movía, allí siempre que no pasamos por la puerta, nos saltamos el muro, ¿no? Bueno, y hay otra experiencia también con ese toque de anécdota, incluso yo diría que casi toque de humor, quizá en ese momento no, pero luego ya sí, cuando descubristeis la realidad, que está relacionado con esa leyenda, esa tradición de la chica de la curva. Ya hablamos hace poquito con un compañero, Copérnico García, que nos contó una vivencia que no tiene respuesta con relación a ese fenómeno, pero la chica de la curva con la que tú te topas parece que era de todo menos paranormal, ¿no? Lo descubristeis luego. Pues sí, lo descubrí de una forma muy anecdótica. Mira, yo trabajaba por aquel entonces como inspector de servicios en una empresa de seguridad. Y bueno, yo iba camino de la sierra realizando pues las inspecciones en distintos puestos que teníamos por la provincia. Y bueno,
te pongo la situación, era una noche de invierno, más o menos cerrada, completamente de noche ya, estaba lloviendo un poco, y bueno, ¿cuál es mi sorpresa cuando voy conduciendo y a lo lejos, no era precisamente una curva, era una recta, y me veo la silueta de lo que a mí me parecía una mujer o una chavala, ¿no? Entonces aminoré la marcha rápidamente. Por suerte tengo la costumbre siempre de llevar una cámara fotográfica encima, entonces preparé la cámara, le eché valor, digo, cuando me ponga al lado de ella, abro la ventanilla y le hago una fotografía. Y así fue, o sea, fui muy despacio con el coche, me puse al lado de ella, claro, ella se fue acercando al coche, yo te puedo decir que estaba un poquito asustado, ¿no? Con miedo, ¿no? Pues, wow, ya como se me monte, a ver cómo reacciono, ¿no? Pero bueno, le eché valor, paré, bajé la ventanilla y en eso que esa chavala pues se acercó hacia mí. Claro, cogí la cámara de fotos y le di con todo el flash en la cara. Claro, ella se quedó también como diciendo, oye, ¿qué haces? ¿No? Y digo, mira, pues, después te lo explico, pero ¿qué haces aquí? Y ya me explicó que es que había tenido una discusión con el novio y bueno, el hombre que se había portado muy mal, pues la dejó allí en medio de la carretera, ¿no? Fue una cosa anecdótica, pero fíjate hasta el punto que va uno ya preparado para encontrarse el misterio en cualquier sitio, ¿no? Y como la situación precisamente era muy normal, encontrar una chica allí en plena carretera de noche y lloviendo, pues yo digo, pues si cae un poquito, pues a ver si hay suerte, ¿no? Y es la chica de la curva, pero no, no lo era, ¿no? ¿Y llegaste a explicarle a esta muchacha que tú la habías confundido con la chica de la curva o no? Sí, claro, después tuve que darle la explicación de que él había pegado con el flash en la cara, ¿no? Lógicamente. Y por ahí debo de tener la fotografía de recuerdo, ¿no? Después, pues, la acerqué a su pueblo, nos tomamos un café, se lo expliqué, bueno, hicimos bastante amistad, ¿no? Y ya aproveché y me contó varias leyendas de su pueblo y todo eso, ¿no? Y bueno, si antes nos contabas la historia de ese plástico que te dio ese susto, os dio ese susto a los chavales que estabais en mitad de un cementerio en la noche, también creo que tuviste un encuentro con un animal que parece que estaba muerto en unas circunstancias bastante raras dentro de un monasterio, ¿no? Pero ¿cómo ocurre esta historia? Bueno, esa historia es porque íbamos a realizar una investigación en un monasterio que está abandonado. Y bueno, lo primero que íbamos era a mirar un poco el terreno y en concreto nos habían dicho un sitio por donde se podía acceder al sótano del monasterio y donde supuestamente habían ocurrido algunos hechos trágicos y habían aparecido gente muerta, ¿no? Nosotros, guiándonos un poco por las indicaciones que nos habían dado, bueno, fuimos hasta que localizamos aquel lugar. Y bueno, fuimos por las linternas poco a poco bajando los escalones. Bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando nos encontramos allí un bulto? Era una especie de saco y estaba manando sangre del interior. Era de un tamaño considerable, nosotros pensábamos que era una persona. Entonces, claro, ante aquello, nosotros lo que hicimos fue llamar a la Guardia Civil, que se personó allí, levantaron aquel saco, lo estuvieron examinando, y bueno, en realidad era un animal que alguien, no sé con qué intención ni con qué motivo, pues pudo dejarlo allí. Nosotros creemos que por las señas que encontramos en aquel lugar, posiblemente o lo hubieran utilizado o o a lo mejor estaba previsto utilizarlo para algún tipo de ritual. Bueno, me imagino que una situación como esa, incluso aunque al final no fuera una persona y fuera un animal, el encontrarlo, como tú dices, dentro de un monasterio, es lo que te da la sensación, ¿no? De quizás se ha utilizado en un ritual y eso os tuvo que impresionar, ¿no? Sí, sí, es que era muy reciente, o sea, imagínate que estaba pues, el saco ese tirado allí en medio de la escalera. Yo supongo que a lo mejor alguien nos vio llegar y salió corriendo y lo dejó allí. Y es que el saco estaba todavía sangrando, o sea, estaba saliendo sangre del interior y eso fue lo que nos alarmó, ¿no? Que era una cosa que nos decía que eso llevaba allí varios días, ¿no? Que era muy reciente, ¿no? Y entonces pues optamos por llamar a la Guardia Civil. Y hay una última historia, Fernando, que esta aparentemente no tiene explicación. Creo que está relacionada con una ruta de espeleología en la que os tropezáis con algo que no tendría que estar allí, una especie de ópar, ¿verdad? Bueno, no es un ópar exactamente, mira, te explico. La situación esa fue, bueno, en compañía de un amigo. Nosotros somos muy aficionados a otro tipo de cosas, aparte del misterio. Y bueno, nos fuimos exactamente a las grutas de Arias Montano, ¿no? Nos fuimos con nuestro equipo, con nuestros arneses, las cuerdas, lo típico, ¿no? Para hacer un poco de montañismo.
y meternos en el interior de muchas de las cuevas que había allí. Y bueno, tuvimos la suerte de que había unos obreros que estaban detrás de la ermita y estaban arreglando un pozo que hay allí que siempre está tapado, tiene su valla y tiene allí una reja puesta. Y bueno, como estaba un poco deteriorado aquello, la estaban arreglando y bueno, tuvimos, como te digo, la suerte de que era casi la hora de comer y los albañiles pues marcharon y dejaron aquello abierto en ese momento. Pusieron una cinta, cordonaron la zona, pero se quedó abierto. Entonces nosotros, aprovechando ese momento, rápidamente echamos las cuerdas, nos bajamos, estuvimos viendo las estalactitas y estalagmitas que había allí, que se encuentran totalmente secos, y bueno, resulta que ya viendo que el tiempo se nos echaba encima y que a lo mejor en media hora ya podían estar de vuelta, pues empezamos a subir otra vez. Y bueno, se nos olvidó un martillo, ¿no? Un pequeño martillo, se nos quedó abajo, lo estábamos viendo desde nuestra posición, pero claro, ya veíamos que venían a lo lejos los albañiles y no era plan de que nos pillaran allí dentro. Entonces, bueno, tampoco tenía más importancia, lo dejamos allí con toda nuestra pena, porque era parte de nuestra equipación, y bueno, nos marchamos. Y como te digo, la sorpresa vino cuando después llegamos a Huelva y estábamos cogiendo las mochilas y estábamos cogiendo todos nuestros utensilios y en el asiento trasero del coche apareció ese martillo. O sea, era una cosa imposible porque lo estábamos viendo nosotros desde arriba. Lo que pasa es que no nos daba tiempo a bajar a recogerlo, ¿no? Y apareció en el coche, ¿eh? Y eso Bueno, lo recuerdo. en cierto modo no era un ópar en el sentido de objeto fuera de tiempo, pero sí objeto fuera de lugar, porque no tendría por qué estar ahí en la parte de atrás del coche. Pero a un suceso como este, ¿qué explicación se le puede dar, Fernando? Bueno, sé que no hay una explicación, ¿no? Pero más o menos, ¿qué crees que pudo ocurrir para que ocurriera esa especie de aporte, ¿no? Pues sí, es un aporte exactamente, ¿no? Y explicación, pues no la tiene. Te puedo decir que, bueno, somos dos las personas que estamos allí, somos testigos los dos, o sea que no puede ser un despiste, es decir, oh, mira, a lo mejor nos quedamos con la duda de que uno lo llevara o no. Es que estábamos los dos, precisamente, mirando abajo del pozo con toda nuestra pena y ese martillo estaba abajo. Entonces, lo que no tiene explicación, que cuando hacemos 100 kilómetros y llegamos a Huelva, ese martillo estuviera en el asiento, eso no tiene ningún tipo de explicación. ¿Tú crees que puede estar relacionado con la magia del sitio? Hablamos de esa peña de Alájar, creo que se llama. Un lugar que ya Arias Montano comentaba en sus escritos que había descubierto unos subterráneos con una especie de templos antiguos, en fin, una serie de mezcla de culturas extrañas, ¿no? Yo no sé si en cierto modo esa magia del lugar, ¿crees tú que pudo tener algo que ver en este suceso tan raro? Bueno, exactamente no sé si tuvo algo que ver, pero sí es verdad que en esa zona, al igual que otras de aquí de la Sierra Onubense, hay algunos enclaves donde sí parece que se dan algunos hechos que no tienen una explicación, ¿no? Se escapa un poquito de lógica. No sé si andamos bien de tiempo, si quieres te cuento Sí, sí. otra anécdota, por ejemplo, que me pasó el año pasado, me parece que fue, el verano pasado. No era todavía verano, porque llovió. Fui a otro sitio de la sierra, en compañía de una mujer que se me quiso acompañar. Y bueno, nuestra intención era pernoctar en un sitio donde hay cierta fama, donde nadie quiere pasar allí una noche. Nosotros nos aventuramos, nos metimos allí y sí te puedo asegurar que sí vivimos una serie de cosas muy raras. Yo llevaba una grabadora, la llevaba constantemente puesta para ir pues captando nuestras conversaciones, lo que íbamos viendo, para ir haciendo más o menos un recorrido de todo lo que estábamos nosotros viviendo en ese momento. Y bueno, resulta que ya vimos la cima de la montaña, bueno, empezamos a escalar un poquito y a los 15 o a los 20 minutos, cuando llegamos a la cima, nos llevamos la sorpresa de que no era la cima de la montaña que habíamos visto desde abajo, que era otra que estaba un poco antes, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos un poco extrañados, pues, venga, bajamos otra vez la montaña y continuamos hasta la próxima. Nuestra sorpresa, bajamos, 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 y aquello parecía que no tenía salida, ¿no? Y te puedo decir que se formó como una especie de bucle. Te digo por qué. Porque íbamos nosotros bajando y había un sitio que se nos quedó muy marcado porque había una botella de plástico tirada en medio del campo, allí de las hierbas,
y un tronco que se encontraba también pues tirado, ¿no? A causa de algún incendio o alguien que había provocado cierto fuego y ese tronco pues había caído, ¿no? Bueno, pasamos por ahí, seguimos bajando esa montaña y bueno, para nuestra sorpresa, como ya te digo, se formó como una especie de bucle porque llegamos otra vez al mismo sitio. Nos quedamos súper extrañados. Nos quedamos, será un sitio muy parecido, coincidirá que haya un tronco muy similar o no. Bueno, la cosa es que continuamos bajando la montaña, ahora sí salimos de allí y volvimos a llegar al mismo sitio, ¿no? Entonces, en ese momento pensamos en otra solución. Es decir, vamos a ver, si nosotros vamos bajando, ahora lo que vamos a hacer es cambiar la trayectoria, vamos a intentar bordear la montaña por otro sitio e intentamos hacer por otro lado. Y para nuestra sorpresa, José Manuel, te puedo decir, con testigo delante, como es esta chavala, que cuando íbamos subiendo la montaña, volvimos a llegar otra vez al mismo. Y así estuvimos desde las 9 aproximadamente hasta las 3 de la madrugada, sin poder salir, ya te digo, en un trozo que no tendría más de medio kilómetro. Y fue un bucle hasta las 3 de la madrugada. Estábamos completamente reventados ya, ¿no? Sí, ya a las 3 se supone, a las 3 de la madrugada, que encontráis el camino correcto como si Sí, no hubiera pasado nada. sí, pero el camino, el mismo que estábamos haciendo en el bucle. O sea, llegó un momento en que ya no pasamos por ese tronco y encontramos el camino fácil. Claro, y aquí no podemos hablar de falta de orientación porque ibais siempre por el mismo camino y conocéis la zona. Y me oriento bastante bien, tengo experiencia en eso y no, te puedo asegurar que no fue precisamente el motivo, ¿no? Bueno, pues desde luego parece que toda esa zona, ese entorno es bastante mágico y ocurren cosas que no tienen explicación, como todo esto que nos has contado. Anécdotas muy curiosas de toda una vida dedicada a la investigación, así que te agradecemos mucho que nos lo hayas narrado porque siempre es interesante conocer qué es lo que ocurre a veces en torno a las investigaciones o a las salidas para otro tipo de asuntos de ocio, pero parece que en cierto modo el misterio siempre nos persigue, aunque sea a nivel anecdótico. Y esto es precisamente lo que nos motiva, ¿no? A continuar buscando una explicación, ¿no? Porque en mi cabeza sigue rondando qué ha pasado allí, ¿no? Y precisamente después de este verano, cuando pase el calor, volveré a ese enclave otra vez. Pues muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Muchas gracias y un fuerte abrazo, amigo. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Y nosotros volvemos próximamente en el canal Poe el Alquimista. Un saludo, amigos. Adiós. Bye, bye.